La primera vez que yo vine fue a los 27 años y en ese tiempo, las veces que he visitado, el mundo ha cambiado mucho. El propio entorno de las pirámides como espectáculo ahora y como casi viaje de sueño entonces, pues las emociones son totalmente diferentes. Y son diferentes además porque hay veces que después de tantas veces de verlo, tienes la sensación de descubrir siempre algo más, algo nuevo. En el momento que yo me ponga a mirar el lienzo y empiece a escuchar y sentir, ya tengo cierta práctica de eso, creo que podré anular la potencia que tienen estas imágenes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. This site was discovered, was known in the 50s of last century. Bermej is the name, the Egyptian name of the city, can be translated by the house of the Oxyrhynchus. Fish is the symbol of the nome. When we discover a new tomb, it's very important for us. But we preserve also these tombs because some of them has been violated in the ancient times. You know, when people come and leave the place, other people come after and use the site to build tombs here. And we found Egyptian tombs from 27th dynasty, Greek tombs, Coptic tombs in this area. The Islamic tombs are to the south of this area. Nosotros estamos en un lugar del Egipto Medio donde no hay turistas, donde no tenemos visitas porque el yacimiento no está abierto al público y puede que sea menos conocido que otros yacimientos que tienen pues, más visitantes o que están en Luxor o que están en otros lugares de Egipto. Es importante, aparte de excavar, poder dar difusión y dar a conocer al mundo nuestro yacimiento. Nosotros no vemos el mundo arqueológico en algo ya antiguo y de repente algo totalmente contemporáneo y muy de ahora, del siglo XXI, pues nos parecía un poco extraño, pero ¿por qué no? Porque los dos, en el fondo, estamos haciendo algo de cultura que queremos dejar para posteriores generaciones, por lo tanto, es una forma de entender, nosotros lo entendemos desde el pasado, vosotros lo entendéis desde el presente o desde el futuro, y eso es importantísimo. El sentido de cómo se expone la obra para pintarla, la acomodación de cómo te dan el servicio de la pintura, cómo se lavan las cosas, cómo calculas el sol, cómo va a ponerse, qué grados va a coger, lo que calculas que puede tardar la obra, todo eso está calculado, no tiene problema. Pero claro, como ha pasado aquí, nadie esperaba una tormenta de arena que además golpeaba, molestaba en los ojos, fastidiaba la respiración y sobre todo que algunos puntos de esa tormenta, que casi no se dio cuenta nadie, golpeaban con pequeñas piedrecitas en lo que estaba pintado, que yo tuve que algunas veces repasar hasta ese punto porque es tan rápida. Y lo que más me preocupaba, que ese viento fuerte que empezó a dar, la tensión calculada, que la calculo antes, dependiendo de dónde estoy, cuál va a ser la tensión del lienzo para darle las vueltas, resulta que se movía, pero casi 15 centímetros. Entonces, claro, yo quedé muy precisa la pincelada o el elemento que haga, se me puede ir, o sea, el lienzo es como si lleva para acá o me pega en él. Entonces me preocupaba mucho y tuve que solicitar que se frenase el lienzo y por otro lado intentar con el puño, a veces por un lado apretar y dar los cortos. En este caso, lo que veo rápidamente es todo esto, ¿por qué? Yo empiezo a pensar, todo esto ocurre, la propia voz de la persona que estaba cantando, la propia música, me transportaba a mí de alguna manera
ese mismo sonido aquí, que ocurría cuando alguien moría o cuando alguien vivía, cuando nacía. Me iba transportando a ese y claro, es cuando dije, bueno, pensé aquí lo más importante del nacimiento era el paso de toda esa vida a la muerte. ¿Cuál es el momento, el elemento principal en toda la historia de Egipto y toda la historia de dioses? Evidentemente el paso del barquero, la barca que el barquero te pasa de la muerte, te lleva hasta la conversación de los dioses para ver si te puedes, si eres válido. Lo de la pluma, el peso de la pluma y el corazón. Tienes que ver cómo compones, no puedes colocar una cosa que te venga y luego donde lo has colocado tiene la proporción, tiene la medida apropiada, la escala con respecto a otras. Entonces dije, esto es perfecto. Después ya veremos a ver qué es lo que me va a venir a los lados, pero permitía de manera constructiva tener un elemento horizontal potente con esas distancias. Pues el nivel de ejecución de este gran mural, de esta gran pintura en este lienzo tan grande, donde hay un aporte de humedad durante la noche, donde nos enfrentamos al viento que encima te está aportando partículas de polvo. Bueno, la pintura de Gavarrón estará llena de Egipto, no solo por la inspiración del mismo pintor, sino también que estarán las pinturas llenas de polvo de Egipto, ¿no? Y esto creo que también es casi bonito y todo. De aquí a lo que me dedico es a estudiar el edificio, tanto su fase inicial, que era un templo dedicado a Serapis, como ya la fase plena, que es una basílica de 30 por 90 metros, con 5 naves y una cripta que es donde nos encontramos ahora mismo. En estos edificios y el ámbito de ayer, todo está mezclado y todo tiene que ver una cosa con otra en plan sincrético, ¿no? De hecho aquí mismo, desde la evolución del templo de Serapis a Filoxeno, se produce un sincretismo en estos dos dioses, porque el culto que se da a nivel oracular del inicial, que sería Serapis, a Filoxeno, es el mismo. Filoxeno aparece también como dios oracular, porque en la tradición de la ciudad se sabía que aquí se venía a pedirle al dios algo, por algo, una consulta, ¿no? Y con Filoxeno, pese al corte del cristianismo, seguían viniendo a lo mismo, porque en el fondo, en la tradición oral, todo el mundo sabe que aquí se venía a pedir al dios, solo se cambia un dios por el otro. Lo que vimos ayer en ámbito, que vimos claramente un oxirrinco que está claramente vinculado a la ciudad por el dios Osiris y por la diosa Tueris, también está relacionado con Serapis, porque a fin de cuentas Serapis es una mezcla también con Osiris. De hecho, la festividad de Osiris coincide con la de Serapis y coincide con la de Filoxeno, que a finales del mes de diciembre. Es decir, en Egipto toda la simbología está relacionada, está mezclada, es muy sincrética en todos los aspectos. En esta cripta en concreto lo que estamos trabajando son en las capas de pintura decoradas que tenemos, y tenemos una complejidad muy importante, ya que hemos encontrado hasta 5 capas de pinturas superpuestas decoradas cada una de ellas. Eso implica un trabajo muy preciso a la hora de determinar a qué decoraciones pertenece cada capa. Los repintados son habituales, el problema es que necesitamos también saber hacer una imagen de cómo sería en cada momento cronológico esas pinturas, y eso es el estudio que estamos haciendo. Podríamos decir que Cristóbal Gavarrón ha hecho una pintura en un contexto que hace tiempo que no se pintaba. Con lo cual creo que en ese punto me emocionó un poco ver que la vida sigue, ¿no? Y que, bueno, Oxirrinco estamos hablando de 1000 años de historia, más o menos, a grosso modo, desde la época saíta a la época bizantina y ya llegados hasta el momento de la invasión árabe,
que ya encontramos también inscripciones en árabe, que se producen pinturas o esgrafiados o elementos, grafitis de diversa índole, pero sí que es verdad que el momento de hacer una pintura en este contexto pues me emocionó un poco ver que la vida sigue y que se pueden seguir haciendo pinturas en estos lugares donde hay 1000 años de historia de pinturas. Creo que los músicos eran muy buenos y ayudaron mucho a crear este ambiente, o sea, era como si todas las piezas del puzzle, ¿no?, fueran encajando y que todo saliera, pues creo que salió muy bien. Sobre todo me gustó mucho cómo el artista va captando cada emoción de todo lo que va ocurriendo alrededor suyo, no solo de lo que él ha ido viendo estos días aquí en la excavación, en la misión, sino todo lo que va surgiendo en el momento, con los músicos, con la gente que participó hablando. Eso sí, realmente sí que me parece algo bastante emotivo, porque el arte surge en el momento, no se puede llevar preparado, aunque va todo preparado, todo lo que es la estructura, la infraestructura, pero el último acto sí que es a bocajarro, digamos. Pues mientras se realizaba la obra, a mí lo que me gustó mucho era ver cómo el artista se iba inspirando poco a poco. Pero lo que ya me impactó fue cuando vi el oxirrinco, ¿no? Porque al principio veías unas formas que empezamos a dar vueltas, ¿no? Y esto qué podría ser, y no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué. Claro, cuando vimos el oxirrinco ya casi me pongo a llorar, ¿no?, de emoción. Yo voy guardando los temas para ver cuáles son los volúmenes que tengo que hacer y cómo construyo, porque al final una obra, por muy abstracta que fuese, tiene que contar algo, tiene que emocionar. Si no emociona, la fase se ha estropeado, ¿no? Entonces me voy guardando y voy planteando cosas, primero probando que puedo variarlas, o sea, yo hago marcas o líneas o tonos que me van dando la composición, y ya cuando decido marcar ya una zona es cuando ya planteo toda la obra en general. La terminación ya es por partes. ¿Qué le pasa a tus ojos que si les dices basta, se desbordan? ¿Y qué a tu corazón que si le dices despierta, se abisma? Si no fuera por pasión, no se derramarían lágrimas sobre los recuerdos. La arbitrariedad es como un niño acostumbrado a que lo amamanten, pero si lo destetas, se somete. Te ordeno el bien y no lo cumplo. Yo no estoy derecho. ¿De qué sirve que te diga ser recto? En los tiempos actuales es como si en el fuego hubiera la humedad que hay en el agua a causa del lamento, y en el agua estuviera la combustión que hay en el fuego. Hay 4 cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada.
el ver cómo poco a poco se iba haciendo a lo largo de las horas, se iba haciendo el cuadro, Cristóbal Gavarrón íbamos moviendo, haciendo, pintando, dándole cada vez más color y luego el ver, que no sé, bueno, a mí me emocionó muchísimo ver el Pez Oxirrinco y la barca funeraria y la parte izquierda al final, que no sabíamos lo que era, o yo en mi caso no sabía, cuando ya vi la primera estrella de 5 puntas, digo, ahora ya sé lo que es la cámara 3, el techo de la cámara 3 de la tumba 1, y para mí fue muy, muy emocionante. Claro, ver a Cristóbal Gavarrón pintar un Oxirrinco, pintar un cielo estrellado, el traspaso de la vida y el sueño prometido, ¿no?, que comenta él, ¿no?, del más allá, de convertirse en estrellas, pues quizá forma parte de este sincretismo, ¿no?, esta nueva visión, pero no olvidando la potencia que tienen todos estos símbolos iconográficos y todo la potencia que tiene también a nivel cosmogónico esa interpretación, ese qué egipcio antiguo. Y eso quizá es lo que se puede ver en la pintura también, y lo que también le impactó a Cristóbal Gavarrón, y lo que se ha sucedido durante 1000 años, y ahora ya podemos sumarle estos 2000 años casi, o 1500 años desde la última pintura que se hizo quizá aquí en el yacimiento de Oxirrinco a Cristóbal Gavarrón. Al ser una zona desértica, tenemos esta climatología que nos aporta unas características, que es que la conservación de los materiales, no solo los que perduran más, como por ejemplo la piedra o los metales, sino también los elementos orgánicos, es una de las cosas que nos traen más de cabeza a los restauradores, porque claro, nos encontramos delante de momias, son elementos orgánicos, nos encontramos delante de papiros, nos encontramos con elementos textiles, y esto es una dificultad de llegar a todos los materiales y poder atender a todos los materiales como nos gustaría. No hay que olvidar que somos restauradores de campo. Nuestro trabajo no es presentarlos en el museo acabados de restaurar. Nuestro trabajo es salvaguardarlos, documentarlos y traspasarlos a profesionales que continúen ese trabajo hasta una posible exposición en un museo. Esta selección de colores básicos que vemos a menudo representados en las cubiertas de los sudarios y de los estores funerarios, que utilizan estos colores tan básicos que utiliza también Cristóbal. Y estas líneas tan sencillas, estas decoraciones geométricas o pseudogeométricas, ¿no?, que son algo muy, seguramente que de influencia étnica para el pintor, pero que aquí pues los vemos en directo en muchos elementos de maderas pintadas, de las tumbas o en los cartonajes que utilizan, los cartonajes funerarios, que supongo que os habrán comentado, que utilizan estas representaciones así de una figuración muy esencial, ¿no? La acción se realizó dentro de un edificio religioso y arqueológico. Había un respeto mutuo. En ningún momento todo se montó controlando mucho que no se
estropeara ningún elemento, se protegió todo, es decir, ha quedado igual que el día antes, pero también la relación de las personas con el monumento y del artista con el monumento era de un respeto mutuo, y esto se nota. Pues representó mucho. Para el pueblo del Magnassa, el ver algo nuevo que no solamente era arqueología y que se podía hacer aquí sin ningún tipo de problema, disfrutaron. Nos gustó mucho y fue muy importante que las personalidades que vinieron desde el mundo de la diplomacia, como Cándido Creis, que es agregado cultural de la Embajada Española, o como Agan El Beig, que es el responsable del área de Málaga, pues que les gustara y que disfrutaran y se quedaran hasta el final, que esto no muchas veces pasa, ¿no? Y estaban, bueno, involucrados y hacían fotos y yo creo que eso es importantísimo porque eso significa que es un éxito. No nos imaginábamos que por mi caso, que saliera tan bien, el miedo a que algo saliera mal. Y a veces no solamente por parte de, no sé, de que no nos salía bien a nosotros, sino la meteorología, en fin, hay cosas con las que tú no puedes luchar, que se acabe la luz, que internet se corte, contra esas ya no puedes luchar. Bueno, pues yo creo que los dioses egipcios se congeniaron todos y hicieron que saliera un día perfecto. All workers here is so happy about the event art yesterday, and I can't tell you how they are enjoyed and so happy, and they want to come every day and stay with us. We do. I think I am one of them. I want to stay with us, make event every day with us. In Egyptian أو Arabic language we say نقول احنا مبسوطين ان انتم موجودين في وسطنا.